Cátedra médica, tal como indicábamos antes de ir a la pausa, hoy vamos a hablar sobre parto prematuro. Nos acompaña el doctor Jotin Pérez, quien es ginecólogo, obstetra, colpocopista, tiene un diplomado en gestión y gerencia hospitalaria, es docente titular de simulación obstétrica de la Universidad INTEC, un profesional súper completo y nos acompaña aquí regularmente hablando sobre ginecología en Cátedra Médica. Buenos días, doctor, bienvenido. Liz, gracias. Gracias, doctor Lafontaine, el doctor Amaury, donde quiera que esté, Rodríguez Monegro y todas las personas que sintonizan este programa, que cogen esta cátedra de salud a diario. Para mí es un placer estar con ustedes acá y hablar de ese tema de parto prematuro, que es un tema apasionante, pero un tema preocupante también. Definitivamente, ya vamos a ir viendo por qué el doctor hace este comentario al inicio del programa. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062 y tiene la oportunidad de ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí, en la transmisión en vivo que estamos realizando en este momento, usted puede dejar sus preguntas en el chat y el equipo está aquí al pendiente para tomar en cuenta sus observaciones, sus comentarios y sus inquietudes. Doctor, yo creo que es importante iniciar estableciendo este tiempo en el cual se considera que un parto es prematuro. Un parto prematuro es un parto pretérmino, es decir, un parto que no está a término. Eventualmente un embarazo se considera a término aquel que va a partir de las 37 semanas, aunque hay una nueva clasificación que lleva a que se le preste un cuidado especial o no se descuide los bebés que nacen a las 37 semanas porque están en el borde y tienen un comportamiento diferente, y lo ideal sería que después de las 37 semanas, que es cuando el cuerpo está configurado para terminar una gestación, eso es lo que se considera como un parto a término. Claro, si hay un parto a término, hay un parto postérmino y hay un parto pretérmino. Explique eso, Toda doctor. A ver. gestación que termina antes de las 37 semanas de gestación, eso es un parto prematuro, un parto Exacto. pretérmino. El Bien. posttérmino es después de las 41 semanas, 42 semanas. Y ese parto pretérmino tiene unas connotaciones porque hay un bebé que está saliendo, hay un embarazo que se está terminando sin completarse la maduración fetal. Eso trae problemas. Y eso trae entonces complicaciones en ese bebé que pudieran terminar en un desenlace lejano a lo que procura un obstetra o a lo que procura una madre que queda embarazada, que es tener un bebé sano. Usted, sabemos que hoy el tema es parto prematuro, pero usted acaba de mencionar el término de parto post-término, valga la Esos son redundancia, los bebés que se pasan. que se pasan. ¿Hay alguna Sí, complicación en estos bebés también? claro, claro, hay complicaciones porque el cuerpo está diseñado, como decía, para que el desembarazo o el parto se inicie de manera simultánea después de las 37 semanas. Ahora bien, a partir de las 37 semanas hay una reabsorción fisiológica del líquido amniótico, el bebé se prepara para salir. Si el líquido amniótico disminuye, ya el bebé no tiene forma, no tiene esa libertad de tener movimientos y hay complicaciones que se van produciendo a medida que el embarazo se va continuando después del término, que es el famoso posttérmino. Es el niño que uno lo ve y parece un viejito. Parece, sí, eso hay una clasificación inclusive, le llaman las clasificaciones de Clifford, que depende, el bebé comienza a sufrir, hay aparición de meconio, de hecho, la aparición de meconio se usa para clasificarlo, dependiendo. Las uñas aparecen un poquito más grandes y hay ciertas complicaciones que se dan por el posttérmino, después del término. Bien. Entonces, doctor, causas asociadas a que el parto se dé antes del tiempo estimado. Lo principal es el antecedente de parto prematuro. Hay una alta incidencia de repetir. Usted tuvo un parto prematuro, usted tiene una alta posibilidad, más de un 40% de tener otro parto prematuro. Pero diríamos entonces, pero al principio, Exacto. esa que es primigesta, que no ha tenido un parto, deshidratación, infecciones son totalmente importantes en eso, y básicamente infecciones vaginales, infecciones urinarias, que son muy frecuentes en mujeres embarazadas también. Está las configuraciones anatómicas como el cervix, el cuello, y pacientes que tienen cuello, cervix corto,
también tienen alta incidencia en partos prematuros, y básicamente nosotros manejamos infecciones, cuellos cortos o alteración en el colágeno de la madre, que va a impactar la configuración del cervix, y la deshidratación. Deshidratación, infecciones, antecedentes de parto prematuro o de parto pretérmino, y el acortamiento o la longitud del cervix. O sea que, bueno, por lo menos el tema de la deshidratación, el Es tema de la totalmente sinqueción, controlable, ¿verdad? exacto, entonces el parto prematuro puede prevenirse, no es Sí, algo sí. que pasa porque sí. Pasa por un Totalmente. descuido entonces de la paciente. Una buena atención prenatal, porque no diríamos que un descuido de la paciente. Ok. Por ejemplo, ¿cómo una paciente sabe que tiene el cuello corto? Ya no se lo puede ver, no se puede ver el cervix, ¿no? Una paciente que recibe una atención prenatal de buena calidad lleva medición de buscando un foco infeccioso, porque tenemos que pensar en en la prevención. Y en las mujeres embarazadas existe algo que se llama bacteriuria asintomática, que es la colonización de bacterias, pero que no da sintomatología. Entonces, ¿cómo una mujer sabe? No tengo sintomatología. Bueno, no estoy tosiendo, no tengo congestión nasal. ¿Cómo sé que tengo gripe? Claro. Entonces, eso, ahí el control prenatal juega un papel fundamental en la prevención de ese tipo de... Yo sé que las mujeres que han estado embarazadas saben en que las que han llevado su control prenatal adecuadamente saben cada qué tiempo deben ir a ver a su ginecólogo, cómo deben cuidarse, pero para esas mujeres que están pensando en embarazarse, si usted pudiera hablar de cómo debe ser esa atención antes de quedar embarazada, es importante, supongo también para evitar esto de partos prematuros, usted aclarará, y también el control prenatal, cada qué tiempo debo ir a ver a mi ginecólogo y qué medidas debo tomar dentro de ese control. Mira, existe lo que se denomina atención preconcepcional o consulta preconcepcional, que es lo ideal. Antes de pensar o antes de lograr un embarazo, la mujer debe ir por lo menos 3 meses antes, por lo menos, dicen las guías, a una consulta preconcepcional, donde eso le permite a los tetras detectar factores de riesgo, verificar el estado nutricional de la paciente, el peso que cuenta la paciente, comienza la suplementación de algunos nutrientes, o algunas, por ejemplo, el ácido fólico, que tiene mucho que ver con la prevención de alteraciones del tubo neural, y a partir de ahí el médico hace una clasificación de riesgo que tiene la paciente a un embarazo que todavía no tiene. Eso es indispensable. Ahora, una vez se logra el embarazo, las consultas prenatales, según la OMS, deben ser un mínimo de 8 consultas prenatales. Mínimo. De la manera en que se va a distribuir, ya eso depende de las guías. Por ejemplo, la mayoría de los controles prenatales se realizan mensual, uno al mes, cada 30 días, hasta las 28 semanas, en un embarazo de bajo riesgo. Que no tiene Ahora, complicaciones. no tiene complicaciones. Hay pacientes que tienen algunos factores de riesgo que te llevan a acortar ese intervalo entre una consulta y otra. Ya a partir de las 28 semanas, a medida que van pasando la edad gestacional, va disminuyendo ese tiempo en el que se produce esa consulta prenatal. Ya te ven cada 3 semanas, luego cada 2 semanas, y al término se ve semanal el paciente, porque hay que hacer una evaluación un poquito más minuciosa o más cercana, con un intervalo más corto. Excelente. Adelante, doctor. O sea, que un parto prematuro, pretérmino, no debe ser una sorpresa. Mira, se presentó. No, No debe ser. no debería ser una sorpresa. Tú me estás diciendo que ahí hay una... Yo no voy a admitir nada. ¿eh? No voy a admitir. No, Nada. lo estás diciendo. Yo soy que lo voy a admitir. Ok. De eso se encarga usted. Sí. Hay una situación que tiene que ver con la calidad de la atención. Totalmente. Porque si me estás diciendo, número 1, infección. Número 2, que debe haber al mínimo 8 saqueos. Sí. Ya tú me estás dando 2 datos importantísimos. Que son controlables totalmente. Que son totalmente controlables. Si se presentó el parto prematuro y y llegando la paciente a la consulta, viene con un proceso infeccioso, hay un problema de calidad de la atención. Claro, tratarlo a tiempo, si hay una infección. Hay forma de hacerlo. Y agregando ahí,
no estoy admitiendo nada, pero me estoy poniendo del lado suyo, ¿sí? Vamos para abundar un poquito. La medición del cuello, del cervix, que se hace mediante sonografía. Claro. O sea, una medición de cuello, un cuello con una longitud por debajo de 2.5 centímetros o 25 milímetros, es una paciente que potencialmente te va a terminar en un parto pretérmino. No siempre, claro está, pero potencialmente sí. ¿Qué uno hace con esa paciente que tienen el cuello corto? Se usan medidas farmacológicas para evitar que el cuello se siga acortando. Porque si se acorta el cuello, bueno, en otros términos, para que me entiendan, acortamiento del cuello es lo mismo que borramiento, que es un término que se usa en labor de parto. O sea, el cuello se borra porque se acorta, a eso que se le llama borramiento, que hablamos de borramiento y dilatación, que es uno de los periodos o etapas del trabajo de parto. Si el cuello está corto, yo puedo usar progesterona, por ejemplo. Puedo usar fármacos que me permiten o evitan que el cuello se siga acortando. Y por consiguiente es una de las principales medidas preventivas para parto pretérmino. ¿Se puede utilizar cerclaje? Se puede utilizar un cerclaje también, pero el cerclaje ya no necesariamente tiene que ver con acortamiento del cuello, sino con la dilatación del mismo. Ahora, es decir, el cuello se acorta y comienza a abrirse, además de acortarse. Ahora usted tiene que explicarle a la gente que nos escucha qué es el cerclaje para que la gente pueda entender. El cerclaje es un procedimiento, una medida con la que contamos, una herramienta con la que contamos los obstetras, de cerrar el cuello. Es decir, un cuello que comienza a abrirse antes de tiempo y que me amenaza con una pérdida de ese embarazo, mediante una sutura o un cerclaje, que es como se llama, uno lo cierra, lo mantiene ocluido para que me permita terminar el embarazo de la manera más favorable. Entonces, ¿esa paciente qué debe hacer? ¿Debe estar en reposo? Sí, se le indica reposo, se le colocan fármacos, medicamentos para ayudar a que el cerclaje se mantenga también. Ahí, indispensable, fundamental es evitar infecciones también. De hecho, hay guías que plantean la utilización de antibioterapia de manera profiláctica, porque si el cuello se abrió, se puede asumir que hubo algún contacto entre sustancias vaginales, el flujo vaginal o microorganismos vaginales con la membrana, y eso pudiera acarrear entonces con algunas infecciones que pudieran complicar aún más el embarazo. ¿Qué capacidad de predicción tiene la fibroelastina fetal? La fibroelastina se utiliza no solamente para hablando de parto pretérmino, desde el punto de vista de longitud de cuello, posibilidad, sino que la usamos para como una medida predictiva de maduración fetal. Es decir, cuando tenemos un pulmón que está en proceso de maduración o que ha completado maduración, vamos a encontrar presencia de la fibronectina. Esa fibronectina presente en líquido amniótico me pudiera sugerir que hay cierto grado de maduración pulmonar fetal. Doctor, usted mencionaba cuando hablaba del tema del control prenatal, cada qué tiempo debe ir esta paciente a chequearse con su doctor, que este tiempo entre consultas va a depender de si la paciente tiene algún factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes que pueden complicar un embarazo y provocar un parto prematuro? Lo principal, infecciones. Bueno, lo principal es que haya tenido un parto pretérmino anterior. Sí. Es decir, esto no aplica para primigestas, claro está. Claro. Infecciones a repetición, sobredistensión uterina. ¿Y qué me va a producir una sobredistensión uterina? Es decir, el útero más grande de lo que común normalmente debe estar. Hidrocefalia, polidramnios, es decir, mucho líquido amniótico, bebés macrosómicos, bebés son bastante grandes, pacientes diabéticas, generalmente producen bebés grandes para la edad gestacional o macrosómicos, claro está. Presentación pélvica, así que el bebé esté sentado de nalgas, también pudiera ser un factor de riesgo. Y embarazo gemelar. Claro, los embarazos también, gemelares. claro, que también no va a producir una sobredistensión uterina de por sí. Claro, doctor Lafontaine. Ahora bien, tú mencionaste 5 condiciones, 5 factores, ¿de acuerdo? Hay muchísimas. Hay muchísimas Sí, cosas. por mencionar palpables así. Sí. Eso. Ahora, ¿qué prevalencia tienen estos factores dentro del contexto de la problemática? En el sentido de la cantidad de partos que se presentan prematuramente. ¿Qué prevalencia tiene? El hecho del antecedente de parto pretérmino. Una paciente que tuvo un parto pretérmino tiene un 40% de posibilidad de tener otro parto pretérmino. De ahí yo me quedo
si nos vamos en orden de frecuencia, con las infecciones y la deshidratación, básicamente. Infección es la principal. Hay un mecanismo fisiopatológico de cómo las infecciones, las bacterias, te desencadenan un parto. Tiene mucho que ver con prostaglandinas, con ácido araquidónico, una fisiología que se puede explicar perfectamente. Y la deshidratación también. Si la paciente se deshidrata, al final va a terminar liberando oxitocina y me va a producir contracciones uterinas. Entonces, el antecedente de parto pretérmino es un factor fundamental y, además de eso, agregamos las infecciones y la deshidratación. La mayoría de los partos pretérminos se producen por uno de esos tres. Claro, tenemos que mencionar la longitud del cervix, que por alguna otra patología asociada también pudiera ser un cervix corto, que la paciente tenga una alteración en su colágeno, porque el cervix es totalmente fibra de colágeno, más de un 90%. Y eso pudiera entonces asociarse a que mientras va aumentando la distensión del útero, mientras va aumentando la altura uterina, ese cuello que tiene débil sus fibras de colágeno va a ir madurándose, va a ir borrándose. Hoy nos acompaña el doctor Jotin Pérez. Estamos hablando sobre parto prematuro. Si usted tiene alguna inquietud, si ha identificado que tiene alguno de los factores de riesgo que el doctor ha especificado mientras estamos conversando aquí en Cátedra Médica, usted se puede comunicar con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062 y puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejar sus preguntas. El doctor Jotin Pérez está en la mejor disposición de poder orientarle para que evite complicaciones con su embarazo, doctor Lafontaine. Sí, óyeme, es alto, 40% De posibilidad. de parto. Ahora bien, ¿cuáles son las condicionantes de ese parto pretérmino? ¿Qué tanto tiene que ver las condiciones sociales? Es las mucho. Condiciones Es mucho porque tenemos que agregar, claro, la nutrición es fundamental también. La nutrición. Claro, pacientes con anemia, por ejemplo, eso hay muchísimas causas, muchísimos factores que pudieran condicionar. Anemia está asociado al parto pretérmino, la desnutrición está asociada al parto pretérmino. Realmente, claro, en qué pacientes, si nos vamos a estratos sociales, en qué pacientes se ve frecuentemente o mayormente el parto pretérmino, pacientes pobres. Si nos vamos desde el punto de vista del componente sociodemográfico de las enfermedades, hablando de epidemiología ya, ahí tenemos que asociar de que es más frecuente en pacientes pobres que en pacientes que en pacientes de extractos sociales altos. O sea, tú prácticamente estás asumiendo, aunque tú no asumes nada. No admito, no admito, ¿verdad? Que la pobreza está íntimamente relacionada con este problema. O sea, que es más frecuente en países subdesarrollados, claro, en sectores sociales deprimidos, totalmente excluidos de la sociedad, que tú lo estás admitiendo. Sí. Y por otro lado, la edad, ¿qué tiene que ver con eso? La edad, por ejemplo, en pacientes adolescentes el parto pretérmino es más frecuente que en pacientes en una edad adecuada para un embarazo. Que hablamos de pacientes una edad adecuada después de los 20, 25 años, de los 35 años, pero también es más frecuente en los extremos de la vida. También es más frecuente en pacientes en edad avanzada, pacientes con más de 40 años. Es decir, edades extremas de la vida es más frecuente el parto pretérmino que en aquellas pacientes que tienen una edad adecuada. Vamos a decir, no una edad adecuada, vamos a decir edades que se aceptan como ideales para tener un embarazo. Aunque hoy en día hay muchas técnicas que te permiten prolongar la maternidad o postergar la maternidad, claro está, pero los riesgos están ahí, esos riesgos no se pueden borrar.